No necesitamos aire. Nos movemos en el ciberespacio a la velocidad de la luz. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formaviane, te doy la bienvenida al programa 486 de Susurros en tus oídos, 12 años en el aire de manera ininterrumpida. Qué programa, ¿eh? Qué programa. Y desde el año pasado, dedicado de lleno al teatro independiente. Y esta noche tengo dos invitados maravillosos con quien ya estuve hablando y son un placer total. Bienvenido, Rubén Stella. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones por tus 12 años. Gracias, gracias. Con lo que cuesta eso, Con ¿no? lo que cuesta mantenerse, exactamente. Bienvenida, Lucía Stella. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. No, por favor, un placer, un placer. Además vamos a estar hablando de Tenemos Visitas. Que no somos nosotros en este caso. No, claro que no. Una comedia dramática, bueno, que aborda un tema, no sé si, no quiero develar nada de lo que acontece, ¿sí? Pero sí podemos por ahí centrarnos en esto que estábamos hablando antes de comenzar, sobre quedarse en casa, irse de casa, independizarse, cuál es el costo. Todo esto es el material que te llevas cuando ves Tenemos Visitas. Te dan mucho que pensar. Sí, en principio me gustaría decir, si a lo mejor coincidís conmigo, que lo que la historia cuenta es una historia de amor. Y en clave de comedia, y de comedia dramática, sentimental, de comedia con momentos emocionales. Y como dice un poco la bajada del volante, una cosa es querer y otra cosa es convivir. Claro, ¿no? Claro. Entonces, me parece que lo que aborda la obra, tal cual vos lo dijiste, es esto de cómo hacer para convivir, cómo hacer para que el amor supere las dificultades de la convivencia en tiempos tan difíciles como los que decíamos que nos ocurren en este momento, y al que muy poca gente es ajena a estas dificultades, y tener que abordar esa independencia que es tan costosa, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista económico, financiero, cotidiano, subsistencia, etcétera, ¿no? La obra, la autora es Alicia Muñoz, digamos, es una obra con un texto inteligente, si bien uno dice, me reí, me emocioné, pero todo lo que está detrás de lo que se dice es en realidad lo que uno se lleva para quedarse pensando cuando deja el teatro, ¿no? Totalmente. Y recordemos que Alicia Muñoz gana ya de entrada en 1978 el premio Argentores, ¿no? Con El día que no se puso el sol, ya debutando como dramaturga en ese momento, o sea que acá hay una larga carrera. Yo incluso me acuerdo de Alta Comedia, Así es. del 92 al 95, sí, totalmente. Escrita por ella, y esta obra tiene el tono justo, donde lo que vemos al final, que no lo vamos a develar, es terrible, no puede no emocionarte, no puede no conmoverte, ¿no? Y yo creo que es un interesante estudio de una familia argentina. ¿Qué te parece, Lucía? Me parece que sí, que es cierto. Me parece que la autora tiene muchísimos aciertos, no solo en esta obra, sino en sus otras obras. Digo, sabe leer la situación y el contexto de lo que escribe. Lo sabe leer y lo sabe plasmar en la obra, y define muy bien a los personajes, y creo que eso, por lo menos a mí como actriz me facilita mucho el trabajo, y eso es fantástico porque es un placer de primera leída poder decir, claro. Entonces es la verdad que ha sido un placer. Yo quiero agregar que estamos hablando de las grandes autoras, Absolutamente. A lo mejor no con la resonancia de otros autores, no con el brillo, con el oropel, pero una de las grandes autoras argentinas contemporánea, viva, que sigue produciendo. Exacto. Autora, entre otras cosas, de Justo en lo mejor de mi vida. La miro a Lucía porque ella fue parte de la película de Justo en lo mejor de mi vida. En fin, de Soñar en Boedo, obra que hice yo también en este mismo teatro, y que
tuvo una resonancia enorme, es una autora de actualidad. Claro. Totalmente. A pesar de que tiene muchos textos sobre historia, Ajá, ajá. pero es una autora de actualidad que percibe estas situaciones de las que hablaba Lucía recién, ¿no? Y percibe esto que tiene esta obra, que para qué vivir dispersos si podemos vivir juntos. Ujú. Totalmente, pero como hablábamos también antes de comenzar, de salir al aire, ¿no? A veces uno no se lo plantea en ese momento. En el momento de la rebeldía no lo pensás. Claro, ¿no? Y claro. después te viene y decís, la pucha, ¿Cómo me lo perdí? ¿Cómo me lo perdí? O sea, Igual creo... Es natural. sí. Igual creo que va un poco más allá de vivir juntos o vivir separados. Hay algo de los valores de la familia y de la unión familiar que esta obra lo plantea, sí, viviendo como en la misma casa o en diferentes, pero por ejemplo, no vivo con mis padres hace muchos años y sin embargo voy muy seguido a su casa, nos vemos todos los días, hablamos, somos una familia muy unida. Mi hermana tampoco vive con ellos, mi hermano sí, pero dentro de todo sostenemos un valor familiar y una familia más consolidada, más unida. No es el caso de la familia de la obra, digamos. Claro. Y no es el caso de muchas familias y de muchos hijos que dicen, bueno, yo no necesito, y se van y cortan relación y no saben por qué, ni siquiera. Exacto. Y se despegan y creo que lo que rescata esta obra es esto del valor de la familia y de lo que significa la familia y lo que tiene que ser. Y también que a veces no se valora lo que significa el verdadero amor de un padre o de una madre. Exacto. Yo creo que no hay amor que se lo compare. Exacto. Porque vínculos puede haber muchos, amores hay muchos en la vida de una persona, pero el amor de un padre o de una madre... Absolutamente. No lo Incomparable, ¿no? No, claro. Bueno, también podríamos decir que el amor de un hijo es incomparable. Bueno, digo, claro. los que somos padres, fuimos hijos también. Claro, exacto, ¿no? exacto. Y vos extrañabas recién. Sí. Como te dije, y uno no sabe lo que se perdía, ¿no? Exactamente. Extraña a sus papás. A pesar de ser papá o de ser abuelo, ¿no? Pues es que yo a veces no entendía cuando mi viejo hablaba de mi viejo. O sea, él decía, no, porque, viste, al uso de antes, el final mi viejo. Claro. Y vos decías, ¿y por qué habla tanto? Y ahora yo lo entiendo. Claro. Es algo que creo que solo los años nos permiten ver, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos al primer tema musical, por favor. Hoy tenemos todos temas sobre padres. ¡Oh, qué bueno! Bueno, seguimos con Rubén Stella y Lucía Stella hablando de Tenemos Visitas, la obra que va en el Teatro Carlos Carela, Centro Cultural Cátulo Castillo, Bartolomé Mitre 970, primer piso, todos los viernes a las 20 horas. 20:30. 20:30. Viernes y sábado. Viernes y sábado 20:30. A las 20:30. Sí, esto que es antiguo este dato, porque el año pasado teníamos estos horarios. Ok. Entonces viernes y sábado 20 y 30 horas. Sí, y me permito hacerte una pequeña aclaración. Ese es el primer piso, pero esto puede significar que mucha gente diga, y entonces no puedo subir escalera. Hay ascensores que funcionan perfectamente, con lo cual es un primer piso absolutamente cómodo. Además, y accesible. Y es una sala re cómoda, muy linda, muy acogedora, sí, totalmente. Sí, nadie se imagina, la gente que va por primera vez no se imagina que ese teatro podría llegar a estar en ese edificio. Exacto. Bueno, ahora sí, entremos un poquito más a la obra. Vamos a nombrar a Ignacio Toselli y a Federico Marrale, los otros dos hijos. Los otros niños. Los niños. ¿Cómo sentiste, Rubén, la composición de tu personaje, digamos? ¿Tuvo algunos elementos que pertenecen a vos? ¿Cómo lo creaste? Mira, sin duda, ¿no? Todos los personajes tienen elementos que pertenecen a uno, aún los más lejanos, porque uno saca esa energía. No quiere decir que sea de ese modo, sino que esa energía la tiene. Como que todos tenemos la potencialidad de ser tenemos un la montón de energía cosas. Tenemos la energía para ser villanos o para ser amorosos, aunque en la vida no seamos ni villanos ni amorosos. Y esta obra yo creo que, en principio debo decirte que Alicia la escribió hace ya unos cuantos años, mientras estábamos haciendo Soñar en Boedo. Y me suena un poco petulante decir que la escribió para mí,
pero efectivamente la escribió y me dijo, esta es la obra que quiero que hagas. Yo le di muchas vueltas a hacer esta obra y finalmente la realizamos el año pasado, ¿no? Estoy hablando la obra está escrita en el 2009, o sea que tuvo casi 9 o 8 años en un cajón. Lo que pasa es que cada vez que la leía me conmovía enormemente, pero nunca terminaba de consolidar dentro mío la posibilidad de llevarla adelante. Ajá. Hasta que finalmente lo hicimos con Julio Baccaro y tuvo la infausta idea de morirse Julito en el trámite de la realización de la obra. Pero lo cierto es que yo la sensación que tengo es que Alicia pudo pescar algo de mí que poca gente ve, que es esta cosa protectora, paternal, acogedora que tengo a pesar de mostrarme duro y áspero en muchas ocasiones, ¿no? Y los papeles me reclamaron muchas veces esa parte mía. Así que cuando apareció este papel, la verdad que poder poner en funcionamiento toda esta zona fue realmente muy grata para mí, ¿no? Y si a eso se le suma que entre mis hijos está mi propia hija y está Ignacio Toselli, que es la tercera vez que hace de hijo mío. Ah, mira. Bueno. Que es ya casi ya es un hermano de hace largo rato. Sí, claro, claro. Y bueno, y se sumó Federico que digo, no hubo ningún inconveniente en generar un espacio más para ahijarlo y para contenerlo dentro de ese aparato emocional que se mueve cuando uno pone en funcionamiento un personaje. Y bueno, nada, lo que puse en funcionamiento es estas zonas de conmoción, de ternura, de intención protectora que yo sé que tengo y que a veces les cuesta darse a luz. Pero bueno, se nota, se trasluce, eso de protector. Más allá del personaje, más allá del rol, digamos, yo creo que ahí logramos ver algo del sujeto que está sobre el escenario, ¿no? Es que es invariable que uno pueda ver eso, aún, te insisto, cuando uno ve alguna actitud villana. Yo también creo que los personajes uno los construye siempre desde uno, por más que terminen siendo totalmente lo contrario. En mi caso, a mí mucha gente me pregunta, y bueno, pero para vos te fue re fácil porque ella es tu papá. Sí, ok, perfecto, hay un vínculo que está establecido. Sin embargo, el vínculo que tiene Sofía con su papá no es el mismo vínculo que tengo yo con mi papá. Claro. Son vínculos distintos. Claro. Pero creo que también... o por lo menos a mí me resulta mucho más sencillo y mucho más práctico arrancar desde un lugar más cercano para ir de a poco alejándolo o de a mucho, pero si uno no puede transitar estos espacios desde uno, jamás los va a poder transitar desde otro lado. Totalmente, totalmente. Además, me gustó porque yo creo que tu personaje es como el punto medio Totalmente. entre los dos hijos varones. Totalmente. Porque son tan opuestos. Uno, digamos, más bien tirando para abajo, ¿no? Federico. Optimista, como digo yo, ¿no? Siempre optimista el pibe, ¿no? E Ignacio, con su desopilante sentido del humor y sus ocurrencias. Su liviandad. ¿Vos Liviandad. has visto qué gracioso es ese? Muy gracioso, muy gracioso. Sí, yo también durante los procesos de ensayos y durante el año pasado en la temporada también siempre sentía esa, como la imagen era que uno me tiraba para acá, el otro me tiraba para allá y yo hasta el final de la obra estoy todo el tiempo tirando para un lado, para el otro y sí tenés razón, Martín, sí tenés razón, Fulvio, todo el tiempo como para los dos lados, ¿no? Yo creo que esto que vos decís y esto que dice Lucía se pone manifiesto en un momento en que los hermanos mayores, los hermanos varones se pelean. Claro. Y Totalmente. la que está en el medio es ella. Es ella, claro. Sí. Totalmente. Sí. Y está muy bien logrado de parte de los tres, ¿no? Cómo se mueven y cómo se relacionan de manera diferente con su padre, ¿no? Esto también es interesante de notar, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, solo por volver a mencionar a Alicia y por volver a hablar de ella, yo creo que Alicia ha captado tan sutilmente los vínculos que ha generado entre el hijo mayor, que es el que más conflicto presenta, y los otros dos,
con el padre y entre sí una cantidad de sutilezas, de líneas sutiles de vínculo que son entrañables, que son gratas de ver, que uno se ve allí por un lado o por otro, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Y también yo pensaba, ¿no? Las vueltas al nido por ahí no son tan terribles como parecen. Jamás. Depende, cosa, ¿no? Depende de cada uno, ¿no? ¿Qué cosa? No, está bien, pero qué cosa. Que, me resulta muy grato que lo digas, porque uno dice, pero no, volver al nido, claro, lo decimos vos y yo, que ya no podemos, que el nido lo tenemos hecho nosotros, ¿no? Exacto. Pero si tenés un lugar, Claro. y tenés un lugar en el afecto del otro, todo lo demás se negocia, sos hinchapelotas, bueno, eso se negocia, sos posesivo, estoy haciendo la obra, sí. Letra de la obra. Soy posesivo, bueno, eso se negocia, denme tiempo y trato de modificarlo, Claro. aunque no pueda. Claro. Sí, claro. yo incluso siempre... Pero ¿qué hago con el amor que tengo? ¿no? Exactamente. Ese es el punto nodal. Absolutamente. Es el Yo punto como nodal. persona joven de la mesa, Bueno, Mirá qué rol tampoco se era adjudica para la piba. decirlo de esta manera. como la joven de la mesa. Incluso antes de hacer esta obra, yo charlando con mis amigos, con gente conocida que ha tenido que volver al nido por cuestiones económicas o por cuestiones problemáticas, digamos, yo siempre dije, mirá, la verdad que si yo tengo que volver a la casa de mis viejos porque la situación me lo obliga, yo vuelvo feliz, no es algo que me conflictúe. Obviamente tendremos que hacer algunas concesiones y charlar algunas Seguro. cosas, pero yo vuelvo y Sin y lance está todo porque no bien. tengo lugar ya. ¿eh? No, ya sé. Guiño, guiño. Así de soslayo lo fue tirando, ¿no? Sin lance porque no tengo lugar. Y ya chiqué. No, Sí, obvio. sí, ya pero chicaste, es verdad. Claro. Bueno, vamos. Seguimos tenemos visitas y tengo dos visitas de lujo esta noche, Rubén Stella y Lucía Estela. Muy bien atendidos, debo decir, ¿eh? Muy bien Totalmente. atendidos con un vasito de un rico tinto y unos quesitos que hacen Riquísimo honor el a quesito. un buen huésped, ¿no? Un buen Anfitrión. Gracias. Pinti Saba. Sí. La dirección de Pinti Saba es ¿qué estilo de dirección tiene? Digamos, es Bueno, en principio tengo que decir esto. Pinti tiene el gesto generoso de haber aceptado la dirección cuando todo ya estaba encaminado. ¿Por qué? Porque este proyecto era un sueño que teníamos desde hacía muchos años con Julio Baccaro y que fuimos postergando hasta que decidimos encararlo, se arma el elenco, se arma todo. Y Julio tiene la mala idea de morirse. de irse de gira. Y digo que además ha sido una pérdida grande, porque Julio era una persona Un valor. sensible, amorosa, inteligente, sagaz, un hombre del teatro argentino, de esos que vos podías consultar. Che, Julio, ¿quién hizo tal película? No, ese fue tal. No, Julio, ¿estás equivocado? No, fue tal. Y, digo, este nivel de data, ¿no? Y de amor por lo que se hacía y lo que se hace en nuestro país. Bueno, frente a esa situación, yo no estaba en Buenos Aires, para colmo. Tengo que empezar a ver cómo se resolvía toda esta situación. Porque, bueno, ¿quién iba a hacerse cargo de la dirección? Hubo ahí algunas alguna sugerencia de que me hiciera cargo yo de la dirección y yo la verdad que no me parecía que fuese la mejor opción y se me ocurre que además a la obra le vendría bien una mirada femenina. Porque, bueno, por el rol que juega la mujer acá. Claro. Y entonces la llamo a Pinti Saba, que vive en Mendoza. Ah. No sabía eso. Es una importante actriz y directora mendocina, de la que yo soy amigo hace algunos años y con la que hemos compartido algunas cosas. Entonces la convoco, la llamo por teléfono, le escribo, le cuento cómo es la cosa y me dice, sí, arreglemos
a ver cómo nos podemos acomodar, cómo podemos armonizar estos aspectos de que yo viva en Mendoza y que ustedes tengan que ensayar acá. Bueno, y nos fuimos acomodando a eso. Así que esa fue lo primero que hay que rescatar, la generosidad de Pinti y la actitud del elenco de ser muy respetuoso hacia las propuestas que hacía Pinti, en el sentido de que por ahí ella venía una semana y se iba 2 o 3 días o 4 y nosotros quedábamos ensayando, no es que nos tomábamos vacaciones. Claro. Bueno, y a partir de ahí, bueno, fuimos encontrando el camino de todos juntos, porque en esos días en que ella no estaba, nosotros seguíamos avanzando y cuando ella llegaba le proponíamos cosas y mirá, lo vemos por este lado, lo vemos por este otro. Y fue saliendo, fue saliendo. Sí, el timing que tiene la obra es el justo, no decae la historia en ningún momento, no hay baches, no hay vacíos, eso está bueno porque, digamos, entras emocionalmente, Claro. si entras emocionalmente, y realmente, claro, la disfrutas mucho, porque es como... Sí, podría ponerse muy melosa, ¿no? Podría ponerse densa, muy Sí, densa en algún pero, momento. Pero no cae en ese lugar, eso es lo importante. Ajá. ¿Eh? Claro, yo creo que eso es un gran mérito y encontrarle timing a una obra también es un gran mérito de todo el conjunto, ¿no? Porque son muchos los factores que intervienen. Pensé que esta es una obra en que casi toda la obra somos 4 en escena. Claro. Exacto. Y no es fácil poner 4 personas en escena. Al mismo tiempo, todo el tiempo. Claro, Si vos claro. observás, muchas obras son escenas de 2, 3, 2, 3. No es que sean 2 o 3 personajes nada más, pero siempre hay 2, 3, Claro, porque claro. es más fácil de resolverse. Exacto. Ujú. Acá la interacción entre los 4 permanente, Ujú. digamos, debe ser algo muy exigente, se me ocurre. Sí, es exigente en cuanto a la atención, hay que estar atento a la réplica, atento a que justamente se mantenga el ritmo sin correr, sin que esto sea vertiginoso, sin que no haya una pausa. Vos fíjate que es una obra con muchísimo tiempo, Es verdad, es verdad. porque necesitamos que se entienda lo que pasa. Totalmente. Y lo necesitan los personajes también. Totalmente, claro. Y también me gustó mucho la escenografía, porque tiene esa cosa de una casa, ¿no? Claro. De un hogar. De sencillez. Claro, de sencillez, porque podría haber sido, si se quiere, por ahí, como muchas propuestas de teatro, minimalista Ujú. o figurando que... Pero no, acá No. tenemos lo que ves en una casa. Claro. Y lo que cuando estás en la casa de tus viejos es lo que es la decoración Exacto. y todo lo de tus viejos, ¿no? Eso está es bueno. mérito entre la gente del teatro Carlos Carela y de la Silvia. y de Silvia Picalo, que es la mujer que se encargó de la escenografía Ajá. y el vestuario. Ajá. La verdad que nosotros siempre tuvimos, bueno, Rubén siempre tuvo muy buena relación con la gente de la del teatro, que nos ha facilitado la ventana. Claro. Que digo, la ventana no es un panel, es una ventana que Ah, que ajá. calaron en el escenario y la pusieron para nosotros. Claro. En ese teatro hay una persona que es fundamental, Ujú. que es el iluminador y la persona base, que es Fermín González. Ajá. Fermín es un hombre muy sencillo, pero con una mirada estética sorprendente. Sorprendente, absolutamente. Y es un tipo que le gusta laburar. Ujú. Mirá qué sencillo, ¿no? Ujú. Entonces, él se sienta frente frente al espectáculo, una vez armado, y dice, bueno, lo ilumino así, 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 así. Y al otro día dice, y ahora voy a cambiar esto, y al otro día dice, ahora le voy a agregar esto. Y pasan los meses y él sigue agregando Y cosas. sacando y cortando y pensé esto y... Y un día viene y me dice, decime una cosa, ¿te vendría bien tener una ventana? Porque estoy pensando esto, a ver qué te parece, si calamos esta pared y hacemos una ventana acá, y entonces después lo iluminamos de esta manera. Y digo, Fermín, si te animás, yo encantado. Claro. Es una ventana de verdad, eso es es una ventana calada en una pared. Ajá. Y cuando no la necesitan, prum, corren la cortina y, Y no ya, hay más claro. ventana. Claro, claro. Qué Pero bueno. eso son cosas que vos sabrás, Luis, que son impagables, ¿no? Impagables. Tener gente que le guste laburar al lado, ¿no? Y además,
me pareció interesante el concepto de espacio que se crea. Sentimos que hay una afuera, ¿no? Claro. La bocina. Sí, claro, exacto, que se diferencia muy bien de ese adentro. Y también sentimos Que hay un interior. Que hay un interior, la presencia de ese dormitorio o de ese cuarto de baño, digamos, no lo vemos, pero sentimos que está. Claro. Y esto me parece que también es importante, porque muchas veces he visto obras donde se figura que están estos espacios, pero vos no los percibís. No los percibís, claro. Pero creo que vos dijiste una buena definición. Es el lugar, tiene el mérito de parecerse a todas y a ninguna. Claro. Diría Borges, ¿no? Sí, Se parecía a todas y a ninguna. Claro, claro. Es la casa de todos, pero de nadie en particular. Exacto. Porque te digo, no se parece a la casa de mi viejo, pero había un sillón, había una mesa rotona. Claro, claro. Sí. Había la decoración arriba de los muebles, Sí, claro. Los un relojito, adornos, claro, los portarretratos. Revistas tiradas, almohadón. Totalmente, claro. Bueno, vamos a un tema más, por favor. Con Rubén Stella y Lucía Stella, hermosas las charlas que tenemos fuera del micrófono, que de esas no se va a enterar nadie, obviamente, porque... pero bueno, Rubén, estás por cumplir 40 años en el espectáculo. Estoy cumpliendo. Mirá, no te podía precisar exactamente la fecha, pero para esta fecha estaba estrenando allá por el año 1978, cuando estábamos palpitando el Mundial de Fútbol y dolidos por toda la situación de nuestro país, en un dolor diferente al de este momento, pero dolor al fin, cruel dolor además. Estaba estrenando junto, mira la petulancia del tipo, estaba estrenando en un elenco que encabezaban Alfredo Alcón y Rodolfo Lorenzacho. Así que, sí, lo recuerdo tal vez, la fecha, yo no soy muy preciso en general con las fechas, pero la primera crítica profesional que salió de un trabajo mío apareció el día de mi cumpleaños, que es ahora en poquitos días. Con lo cual sé que estaba cumpliendo, habíamos estrenado en esta fecha, ¿no? Una carrera muy prolífica, teatro, cine, televisión, producciones increíbles. Además, bueno, tuviste el premio Florencio Sánchez y Trinidad Guevara a Mejor Actor Protagónico por Los Desventurados en el 2005. Sí. Hermosa obra. Y el premio ACE a Mejor Actor Protagónico por La Caída de la Casa de Usher en el 2002. Dirigido por uno de los más grandes directores que ha pasado por el teatro argentino y que he tenido la fortuna de ser dirigido 2 veces, que fue Francisco Javier. Y además, secretario de Cultura de la Nación, en los años 2002 y 2003. Sí, o sea, grosso. Sí. Vale la pena agregar que fui secretario general de la Asociación Argentina de Actores. También, exactamente. Pero no porque me quiera lustrar la chapa, sino porque son tareas que yo asumí como responsabilidad militante. Como siempre dije, yo fui militante antes que actor. Fui militante político antes que actor. Y cuando se me reclamó desde el punto de vista de lo político, afloraba eso muy naturalmente. Con lo cual, bueno, tuve la posibilidad de llevarlo adelante y en última instancia comprobar que se pueden hacer las cosas honestamente. Claro. Porque viste que siempre dicen, no, pero en esos lugares... No, sí se puede ser, si uno es, si tiene buena base. Claro, obvio. Sí, por supuesto. Volviendo al papá de uno, ¿no? Sí. A la familia de uno. Si se es un laburante, es muy difícil que uno le pifie al paso. Claro. De todas tus, digamos, actuaciones en teatro, incursiones, además has dirigido... Si tuvieras que elegir una en particular, que te haya dejado como una impronta o un recuerdo muy importante. No es fácil, y estando Lucía acá menos, porque ella yo sé que elegiría, pero yo voy a elegir Discepoli. Lo que yo elegiría es por mis motivos personales, en todo caso. Podría elegir, mira, Discepoli, por encarnar ese furibundo personaje argentino, ese
ese torbellino que fue Enrique Santos Discépolo, y torbellino en todos los sentidos, torbellino como hombre, como artista, como personalidad, como hombre como hombre social, como ente social. Digo, porque uno a veces olvida que Discépolo fue dirigente de SADAIC, y muchos de los derechos de autor que hoy se recogen se los debemos, entre otros, a Enrique Santos Discépolo, que fue mentor de esa sociedad de autores por los años 30, y que fue actor, que fue director de orquesta sin saber música, que escribió 20 tangos esenciales en la historia de la tanguística, que escribió obras de teatro, en fin, ese torbellino que fue Enrique Santos Discépolo. Pero ¿cómo olvidarme de Ecuménico López? ¿Cómo olvidarme de Israfel o de Edgar Allan Poe? ¿Cómo olvidarme de Los Desventurados, esa maravilla, esa joya escrita por Francisco de Filipis Novoa en una obra corta? Cuando se escribían obras de 5 actos, le escribió una obra de 1 acto con 5 personajes, con una densidad emocional tremenda. Bueno, o La Casa Usher, ¿cómo se llamaba? El Gato y su Selva, en fin. Viste, me pediste que elige una. Bueno, pero está muy bien. Te hablo de toda la carrera. Son las que tienen que ver con vos y cómo olvidarse de Convivencia, o cómo olvidarse de Lorenzacho. Claro, en fin. Claro. ¿Y vos, Lucía, cuál ibas a elegir? Y Rafael. Sí, bueno, porque siempre dijo que era para ella en donde me había visto más. Esa es la obra por la cual yo decidí ser actriz. Bueno, a ver, contame un poquito. En principio era una obra muy impactante a nivel escenográfico y a nivel visual. Era muy impactante. Y yo tengo un recuerdo muy grabado. Yo tenía 8 o 9 años y tengo un recuerdo muy, muy impregnado en el cerebro, que es mi papá con una capa roja por un lado y negra por el otro, revoleando cosas que reventaban contra espejos, que los llenaba de sangre, no era sangre, pero de sangre, claro, con Carmina Burana sonando a todo lo que daba y él gritando, ¡te maté, William Wilson! Y yo dije, wow, yo quiero hacer eso. Claro, bien, Uf, tremendo. Gran espectáculo, dirigido por Raúl Brambila, un cordobés que estuvo al frente del Teatro Cervantes en algún momento, y en el Teatro Cervantes hizo esta versión de Israfel, que era una versión incluso consensuada con Abelardo Castillo, autor de la obra, pero que le había puesto su impronta a Raúl, porque estaba contada por 2 actores. Había 2 Poe. Un Poe joven, que llevaba 1/3 de la obra, a pesar de que la obra la empezaba yo, en el sentido de que la empezaba el Poe grande, el Poe viejo, moribundo ya, y esto transcurría todo en la cabeza de ese Poe viejo, hasta que en algún momento tomaba la acción, ¿no? Claro. Muy lindo espectáculo, muy bello espectáculo. Mirá lo que me acuerdo, vos entrabas como si alguien te hubiera empujado, te caías al piso, y y una vez por semana te hinchabas porque se te hacía un 7 en la rodilla del pantalón. Sí. Con la caída. Sí, se me rompió el pantalón porque yo entraba borracho. Claro. Y caía en el medio del escenario. Y siempre se me rompía el pantalón porque, amortiguaba. Obvio, claro, con las rodillas. Claro. Qué loco, ¿no? Hace un montón de años, hace 20 años. Pero está muy fresco, Sí, ha sido un gran espectáculo. Y además, trabajar en el Teatro Cervantes es tan glorioso, glorioso. Mira, la última función que se hizo a puertas abiertas, el teatro estaba repleto, desbordante, y esa es una imagen que yo tengo impresa en mi retina, impresa para siempre en mi retina, ¿no? Bueno, mirá, fíjate, perdón, porque digo esto y me olvido de Guayaquil, por ejemplo, 5 años con mi queridísimo amigo Lito Cruz, andando por todo el país haciendo Simón Bolívar. Claro. Por eso, digamos, yo te pregunté, focalicé en el teatro. Vos has hecho, obviamente, muchísima televisión, muchísimo cine, pero el teatro es una experiencia, al menos para nosotros espectadores, tan maravillosa, porque es un aquí y ahora,
donde una estamos experiencia bien. viva. Es una experiencia Para el viva, actor también, y lo tenés al actor ahí actuando, uno siente que está actuando para uno, ¿no? Está Es que actuando está para actuando todos, para pero uno, es sí. para uno. Entonces, esto tiene mucho que ver con el amor que se siente por el teatro, ¿no? Sí, y por esta cosa gloriosa que es estar frente al público. Porque si me hubieras preguntado por el cine me es mucho más fácil, y si me hubieras preguntado por la televisión me es mucho más fácil. Porque te hubiera dicho Hombres de Ley, Claro. y te hubiera dicho El General y la Fiebre. Ujú. Digo, después lo demás, sí, participé, me gustó hacerlo, lo disfruté, hice mucha televisión, te podría hasta decir, disfruté muchísimo de hacer Rompeportones, que todavía se ve, tiene más de 20 años, pero todavía la pasan, pero Hombres de Ley fue Icónico. icónico. Claro, claro. Ahora, el teatro tiene esta cosa que vos decís, es aquí ahora, y te pasa el aquí ahora a vos, espectador, me pasa el aquí ahora a mí, Claro. actor, y a mi compañero o mis compañeros. Y ahí es donde, además, aparecen entrañables anécdotas y recuerdos, ¿no? Ujú. De pantalones que se rompen en plena escena, Claro. y tremebundos actores como Luis Brandoni, que se va de escena para que le cosan el pantalón, pero sigue en el diálogo con el otro tremebundo que era Federico Lupi, que estaban haciendo convivencia. Mientras todos corríamos alrededor de Beto para coserle el pantalón, se lo cosía a la modista, pero dame el pantalón, dame la modista. ¿Entendés? Pero ese tremebundo actor siguió la escena y, o como nos pasaba con Lito, que se nos cortó la luz varias veces, y como había muchas velas, nosotros seguíamos tan tranquilos, y el espectador nos decía, qué lindo ese momento de apagón. Claro, claro, claro. Lucía, ¿tu amor Sí. por el teatro? ¿Qué te tengo que explicar más que lo que acabas de decir? Mi amor por el teatro nace en el teatro, justamente. Siempre me dicen, claro, actriz como tu papá. Sí, actriz como mi papá, pero yo tengo 2 hermanos que no se dedicaron a esto. Claro. Yo por algo también le decía, papi, ¿me llevas al teatro? Papi, ¿me llevas a no sé qué? ¿Te puedo acompañar al estudio? Papi, ¿me llevas acá? A mí me fascinaba, ¿viste? Yo desde muy chiquita me acuerdo de... Mi papá dirigió un infantil que se llama Chirimbolos y Cositas en Mar del Plata, que es el primer recuerdo de teatro que yo tengo. Yo tenía 5 años y yo la veía todas las funciones. Y hay una anécdota maravillosa que si querés la contás vos, la de Perdidos en Yonkers, que Contala. mi papá hacía Perdidos en Yonkers con Soledad Silveira, una obra que transcurre en un primer piso. Y vos tenías, en el decorado tenías la ventana del primer piso. Sí. Y un día, Soledad Silveira le dice, mirá la ventana, y en la ventana estaba yo, así, apoyada, del lado de afuera. Ya, estaban mirando por Claro. la ventana. Estaba mirando la obra del lado de afuera. Tenía Mirá. 5 años. 5 años, 6 Sí, años. claro. Creo que es algo... A ver, es un poco petulante decir esto, pero yo creo que es algo que con lo que yo nací. Es como es una pulsión con la cual yo nací. Está en tu sangre. Sí, también, pero hay algo que va más allá de la sangre. Bueno, la mamá también transitó a los escenarios, ¿no? Claro, ajá. Cantando, ella era la integrante de Vocal 5, y también ha frecuentado escenarios desde muy pequeña, como mis otros 2 hijos, ¿no? Digo, además del teatro, yo canto y yo soy acróbata, soy trapecista. Estar en escena para mí va más allá de los aplausos, va más allá de todo. Yo tengo algo que decir y tengo algo que contar. Por ahí Claro. todavía no sé bien qué es, pero lo voy a encontrar y lo voy a contar. Seguro, seguro. Digo, esta es una historia que a mí me encanta contar. Tenemos visitas. Es Es una historia que hermosa. me encanta contar y me conmueve y me emociona y me parece que alguien tiene que contarla. Bien. Y bien, estoy muy orgullosa de que sea yo y mi papá y Nacho Toselli y Fede Marrale. Bien. Pero yo creo que yo soy actriz o estoy en escena porque hay algo que contar. Bien. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo seguiría, Pero, che. Yo seguiría Sí. porque más vino, más queso. Pero Sí. seguro. La noche es larga, pero Sí, señor. tenemos visitas, Teatro Carlos Carela, Bartolomé Mitre 970, piso primero, con ascensor, funciones viernes y sábados 20 y 30. No se la pierdan. Y agrego esto, muy económico. Además, ultra económico. No hay excusas para no ver la gente, ¿sí? Muchísimas gracias, Rubén Stella, por haber estado esta noche aquí. Hemos sido muy bien recibidos. Quiero que sepan los
radioescuchas de este programa, que es un gran anfitrión, muy cálido y muy generoso. Y que la hemos pasado muy bien, de paso. Gracias, Sí, gracias. claro. Lucía Estela, muchas gracias por A vos. venir esta noche. El mayor de los éxitos y que sigamos teniendo visitas por mucho tiempo. Muchas El gracias. mensaje es un mensaje de amor. Ojalá, gracias, Luis. Ojalá. Bueno, gente, nos reencontramos la semana que viene para más susurros. Gracias, Chao.